Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Poder de las Mujeres, donde estoy platicando con Hola, estas Saúl, ¿cómo mujeres estás? que están logrando llegar a muchas personas gracias a los emprendimientos y lo que han venido haciendo a través de la vida. Me gusta platicar un poquito al principio cómo he conocido a estas mujeres y precisamente el día de hoy me encuentro con Clara Torres. Clarita, bienvenida, muy buenos días. Hola, Saúl, ¿cómo está? Pues bien Bien, muy buenos contento de días. platicar contigo y decía, yo me gusta saber cómo llegué a conocerte. Soy Saúl Pulido, su agente de cambio, y precisamente estudiando para superación, para conocer un poco más, para estos emprendimientos, estuve, después de terminadas mis clases, mi certificación, en un club de impacto donde nos pidieron hacer equipo con otras personas y una de ellas fue precisamente Clarita Torres, con quien tuve la oportunidad de hacer un evento pues padrísimo, así decimos en México, que fue llevar este tipo de conocimiento a Cuba en un retiro espiritual, un retiro de yoga, porque Clarita es instructora de yoga, ella nos platicará qué más hace. Así que esa fue la forma en que conocí a Clarita y empecemos por ahí. Clarita, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Saúl, bien. Gracias, muy agradecida de estar aquí contigo. Me encuentro Gracias. bien, sí. Perfecto. Ya decía yo, precisamente estudiando cosas para el saber humano, para el bienestar humano, bueno, porque esto es lo que me interesa. ¿A ti qué es lo que te ha llevado a tener este acercamiento al bienestar humano y además transmitirlo a los demás? Sí, mira, esta historia comenzó ya casi 8 o 9 años atrás, cuando yo vivía una vida como la vida normal, el resto de los mortales, una vida común, con esa monotonía de vida y la misma historia. Eh, Estaba en un proceso como digamos, de supervivencia total, porque estaba como tratando de encontrarme a mí misma, pero sin saberlo, estaba muy desorientada. Andaba de aquí para allá, de allá para acá, buscando un no sé qué, pero que en realidad ni yo misma sabía qué buscaba. Hasta que un día empezaron a venirme como preguntas, así de la nada, espontáneamente, preguntas a mí misma, que qué estaba haciendo con mi vida, que hacia dónde me dirigía, que todo comenzó con la religión. Yo tenía una religión en Cuba, la santería, y empecé, mi respeto para los que tienen la santería, no quiero decir que la santería sea buena o mala, estoy hablando de mi experiencia, de cómo fue ese punto de partida mío, que fue desde ahí, por eso tengo que mencionarlo. Entonces empecé a cuestionarme por qué yo siempre estaba a la expectativa del sacerdote, lo que le llaman el babalao en la santería. ¿Por qué siempre que tenía que tener que mi respuesta, por qué tendría que ser siempre la de él y no la mía? Hasta ese momento no me había cuestionado que yo también podía generar respuestas en mí. Y así comenzó una faceta de cuestionamiento que me introdujo al cambio. Fíjate, qué bueno que lo mencionaste de esa manera. Así me gusta precisamente que se traten los temas, digamos, espirituales, dándole el justo respeto a las personas que están en cualquier tipo de denominación, pero sabiendo que sabemos gentes que nos empezamos a cuestionar cosas y quizás ese es el desprendimiento para buscar otras alternativas. Y vamos a seguir platicando de esto, de tus inicios, desde, bueno, pues ya ahorita todos vieron, ya se dieron cuenta que eres cubana y eso precisamente también ya trae mucho de qué hablar, pero quiero que me digas en este momento, que es una pregunta acostumbrada en este canal, que me digas en este momento, ¿quién es Clara Torres? Sí, mira, soy varias cosas a la vez, porque después que me introdujo en ese camino, pues no pude parar más. Entonces,
me hice instructora de yoga, soy instructora de yoga, trabajo más con la filosofía y espiritualidad del yoga que con la parte de asanas, con la parte de ejercicios. El yoga, la persona está acostumbrada que es solamente ejercicio, el yoga abarca mucho. Es un estilo de vida muy completo. Entonces yo, como tiene varias áreas específicas, me especifico en la parte filosófica y espiritual, en todo lo que tiene que ver con esa, con la existencia humana, el porqué. Luego también tengo máster en psicología holística y transpersonal, porque me fascina la psicología, y quise combinarla con el yoga para crear el perfil que tengo ahora. Entonces estudié psicología transpersonal y holística. Estudié también, tengo un máster en psicogeometría sagrada, porque también me llamaba mucho la atención sobre la geometría sagrada. Como estaba buscando en profundidad todo, pues estaba buscando crear un perfil en el que yo pudiera mezclar un poquito de cada cosa que me llamase la atención, que tuviese resonancia conmigo. Y pues hice eso también. Y por último, pues instructora de Zumba, porque también me gusta bailar. Entonces he querido mezclar mucho actividades de meditaciones dinámicas al estilo o movimiento del baile y he hecho como una mezcla. Pues en esas 4 facetas, escritora porque escribo libros, también me gusta mucho escribir. Tengo una novela psicológica, Hacia donde nos lleve el alma, y tengo 4 libros más de psicología transpersonal, digamos de desarrollo personal. Y esas son las facetas en las que me desenvuelvo, creando mi propio perfil con ellas. Gracias por decirlo. Fíjate, yo iba a presentar, tenemos ahorita a la instructora de yoga, a la escritora, a la maestra, pero así quería que salieran en tus propias palabras lo que eres, que la gente conozca precisamente cómo te sientes tú frente a los demás, cómo te presentas. Y de esta manera estamos hablando con una persona que ha tenido una preparación que vino de empezar a cuestionarse muchas cosas. Tú ahorita ya no te encuentras en Cuba. ¿Cómo fue todo ese, digamos, trajín, así decimos en México, ¿verdad? Todo ese viaje, todo ese circular por algunas partes del mundo para llegar a donde te encuentras ahorita. Sí, yo me fui muy joven de Cuba. Yo me fui con 25 años y tengo 50. Me fui de Cuba con 25 años, pero me fui a España. Me fui casada con española a España y tuve mi niña mayor allí. Bueno, mis 2 niñas nacieron allí. Entonces, pues viví en España casi 20 años, como 18 años. Pero en España no viví esta faceta de transformación espiritual. En España más bien lo que hice fue una transición de esa supervivencia que venía de Cuba a esa nueva vida. Comencé a descubrir muchas cosas en mí en España, pero todavía no había entrado en esa profundidad de mi alma. Cuando yo vengo a Estados Unidos, es cuando comienzo a experimentarme, justo en mi entrada a Estados Unidos. A finales de 2011, 2012, es que empezó mi faceta. Y ya ahí comencé, ya desde España, pero luego al año siguiente me vine a Estados Unidos y ya empecé completamente, quizás porque tenía el tiempo adecuado, porque no sé, por lo que fue, las circunstancias, el universo se puso cómplice a mi favor y comencé a estudiar todo eso y dedicar tiempo para mí, porque para eso hay que dedicar mucho tiempo. Y me dediqué 100% a eso, a estudiar, a escribir, a canalizar energías, a todo lo que tenía que ver con esto, hasta lo que soy ahora. Bien. Ya has logrado ya hacer algunas cosas que yo digo con bastante éxito porque la gente te reconoce, te sigue. Me tocó ser testigo de esto en Cuba, donde tienes bastantes seguidores y se notó cómo logras llegar a ellos, no solo en todas las actividades que usas, como el yoga. Esa combinación de la que hablas a mí me parece bastante interesante y creo que es lo del mundo, es lo de ahorita.
que no hay que centrarse solo en una actividad cuando esta abarca mucho más. ¿A qué me refiero? Creo que diversificar es lo mejor en estos momentos. Si uno se mantiene en una sola línea, digamos, por ejemplo, te voy a hablar de los que empiezan a estudiar PNL y nada más se mantienen en esa línea, se pierden de mucho de lo que hay alrededor. Para que no sigamos ser tan puristas, hay que abarcar otras áreas. Tú ya las abarcaste, pero ¿cómo fue que te diste cuenta que había más áreas de alcance, arrancando desde la disciplina del yoga, que es lo que empezaste a hacer? Sí, yo comencé a darme cuenta cuando, desde el mismo punto del yoga, bueno, antes del yoga también había hecho Reiki, desde el mismo punto del yoga, que una de las bases de la filosofía del yoga es que somos un ser conectado con todo y que la conciencia se experimenta a sí misma, que somos una sola conciencia universal o divina experimentándose en todo. Entonces, yo pienso que en el proceso, cuando comencé a estudiar psicología transpersonal, que la psicología transpersonal, evidentemente tienes que estudiar a Jung, a Carlos Jung, el psiquiatra suizo que me fascina, todo su trabajo. Comencé a darme cuenta a través de él que uno llevaba un proceso de individualización. Cada alma individual pues debe experimentarse a sí misma en su propio proceso de individualización. Entonces yo dije, bueno, fue lo que resonó conmigo. Si yo me estoy experimentando hacia la mejor versión de mí, yo no debo digamos, como de estrecharme a una sola cosa. Yo debo de hacer como esa conciencia universal, digamos, que se experimenta en todo, abrirme al cambio y resonar con la frecuencia que venga a mí en mi propio proceso de individualización. No quiere decir de que ahora uno tenga que estudiar todo lo que existe porque es inmenso, sino lo que te resuena. Porque si no, no estás abierto al cambio. Porque tú eres un montón de cosas, no eres una sola cosa. Tú estás formado por varios arquetipos que componen tu personalidad. Entonces, si tú te limitas a una sola cosa, estás limitando tu camino, estás limitando tu experiencia en la vida, estás malgastando encarnación, como digo yo. Entonces, pues yo me abrí, como le aconsejo a todos los que hagan, y en un curso que yo tengo que se llama también La Mejor Versión de Mí, que es a través de 7 pasos, yo me abrí a esa posibilidad de ser todo lo que mi alma resonaba, o todo lo que mi alma, digamos, podía acaparar, ni menos ni más, sino a mi máxima capacidad humana. Eso es. En Cuba tuve la oportunidad de ver testimonios vivos de la gente que ha estado contigo, que ha trabajado contigo, de ver los beneficios que ha traído lo que tú, pues digamos, promueves, enseñas, practicas. Pero creo que siempre el testimonio que da más coherencia es el propio. ¿Tú podrías hablar de algún antes y después de alguna situación que viviste y en base a todo lo que estás viviendo y practicando ahora te ha funcionado? ¿Podrías compartir algo si te fuera posible? No, si se trata de eso, yo podría estar el día entero, pero bueno, podría mencionar como los puntos más importantes que me vienen ahora, claro, porque a lo mejor después me vienen, pero los que me vienen ahora, sobre todo, hay dos que son claves. La intuición antes, eh, tenía intuiciones, pero digamos, de una manera por inercia, lo que le sucede a todo el mundo normalmente. Pero después de este proceso, mi intuición se potenció grandísima. Entonces, pues, la intuición, las personas tienen una equivocación con la intuición y creen que es solo predecir cosas. Y no es solo eso. La intuición también es como estar en frecuencia con lo que realmente va encaminado contigo. Tener esa certeza de que vas en la frecuencia adecuada. Y eso implica muchísimas cosas que suceden en este cambio, como mensajes, canalizaciones, eh, digamos como una sensación de lo que estás haciendo.
y la intuición se me potenció muchísimo. Otra fue la creatividad. La creatividad creció de una manera abismal. Comencé a canalizar todo lo que yo hago, todo lo que yo hago va basado en la creatividad espiritual. ¿Qué quiere decir? Yo le llamo la creatividad espiritual porque no es que me ponga ahí, digamos, como mecánicamente, sino que es como un instinto que me viene a la mente y tengo que hacer eso. Entonces lo hago, pero guiada. Eso, la creatividad también fue un factor grandísimo. Yo pienso que fueron los dos más poderosos. Y también digamos, el compromiso de servir al otro. Fue el tercero. Yo siempre fui una persona muy, muy de interesarme las cosas del otro y de mucha compasión, pero en este caso como, digamos que como se me transformó en un servicio de, no de querer cambiar al otro, sino de enseñarte lo que yo sé, las herramientas para que tú mismo puedas utilizarlas. Esos 3 puntos fueron los más importantes de mi cambio. Sí, y se ve plasmado precisamente en lo que vienes haciendo, uno de esos, digamos, creatividad, ¿verdad? Creatividad. Está en tus libros, una novela a la cual tuve acceso, la primera que escribiste, Hacia donde te lleve el alma, que habla mucho precisamente, yo creo que de tus recuerdos, ¿no? De tu vida en Cuba, de la santería, de todo este tipo de cosas que han sido parte de tu vida. ¿Qué hace Clarita para inspirarse, escribir lo que has escrito? O sea, ¿cómo escribes? ¿En qué te basas aparte de esta novela? ¿Qué es lo que quieres plasmar en tus escritos, en tus libros? Sí, yo cuando escribo no tengo no planifico nada, como dije ahorita. Yo cuando escribo o cuando me viene un curso o algo, es total inspiración. Yo de la nada me surge y me interesa de momento eso. Digamos que se me muestra así, con una intención espontánea. Y digo, ay, mira esto. Y ya una vez que le pongo la atención a eso que me ha llamado la atención, empieza ya digamos que a bajar información. Empieza de una manera compulsiva hacia donde nos lleva el alma. Tiene mitad de mi biografía, pero también tiene mitad de ficción, de creación. Cuando yo escribía Hacia donde nos lleva el alma, yo me preguntaba cuál es el límite de la ficción y la realidad. Porque cuando yo la estaba escribiendo, prácticamente yo sentía que había vivido eso. Entonces, era algo que se escribía solo, como si la otra mitad que no era mía también fuera mía. Entonces, en algún momento de la historia, en algún momento de alguna vida o de algo, yo tenía esa certeza que eso había ocurrido. Se crearon los personajes, se creó de una manera tan rápida todo que yo nunca había escrito una novela, y más con digamos, con el preámbulo de que yo nunca había escrito una novela, de que eso fue algo, para mí fue muy impactante. Es que yo escribí, y yo decía, pero ¿dónde sale todo esto? No me lo empecé a cuestionar y todo ya surgió solo. Por eso yo digo que, que ya después de esa novela, ya yo parece que le cogí el punto o que me entregué a la no resistencia. No, no pongo resistencia cuando me viene una inspiración. Sí, algunas cosas me las cuestiono, porque por ejemplo en el libro de Poderosamente Tú me cuestioné muchas cosas que aún no digería o no encajaban, pero luego después fueron encajando. Y así es como me voy moldeando a lo que hago. Sí, muy bien. Mencionaste esto, me abrí, ¿no? Empecé a dejar que surgiera la inspiración. Y cabría preguntarte ahorita, estamos viviendo unos tiempos de cambio. Ya no quiero etiquetarlos como difíciles o retantes o de manera pesimista, sino estamos viviendo unos momentos de cambio. Y bueno, tú, aparte de toda esta actividad que tienes, eres madre, eres esposa, tienes ama de casa. En estos momentos, ¿qué podrías decir que fuera de manera, digamos, motivadora a las personas que también están resistiendo este cambio o resintiendo?
¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo has logrado equilibrar toda esta actividad que haces? ¿Y cómo te ha ido, digamos, en estos momentos? Sí, a veces es un poco difícil. A veces es difícil porque tienes que lidiar con muchas cosas, pero a mí me encantaría un día cuando estuviera más libre de tanto contenido, crear o un taller o algo precisamente para las amas de casa, para las mujeres trabajadoras que quieren, digamos, como entrar en este proceso de transformación, pero que se agobian, porque a veces es agobiante. Dime tú, yo en la casa, mamá, esposa, y estudiar todo esto y a la misma vez atender clientes y generar cursos y escribir libros, es a veces un poco agobiante. Pero cuando tú, como yo decía al principio, la conciencia se experimenta en varias facetas de sí misma. Cuando tomas esta conciencia de ti y organizas los arquetipos que componen tu personalidad, pues te la armas bien, porque entonces sabes que eres la mamá, pero que también eres la escritora, que también eres la terapeuta, que también eres la ama de casa, que también eres tantas cosas a la vez, y que todo eso crea tu personalidad. Entonces se supone que una vez que hayas llegado a esa organización de tu arquetipo y a sacar los que no quieres y a poner los que te interesan y a armar esa mejor versión de ti, que nunca se queda fija, siempre es desarmable, armable y desarmable. Yo voy quitando piezas, poniendo piezas y así. Entonces, cuando le coges esa vuelta, pues te resulta satisfactorio para tu transformación y para tu evolución. Este 2020, muchas amistades me han dicho, ha sido difícil, ha sido malo, ha sido malo para muchas personas, pero ha sido bueno para muchas otras. Porque si tú lo ves como ya no como una transformación, sino como una transmutación, que es incluso más allá, trasciende la transformación porque cambia el estado de las cosas, tú lo ves como favorable. Para que algo nazca, algo tiene que morir. Para que haya una transformación, una trascendencia, algo tiene que quedar atrás, algo tiene que morir. Entonces, a veces pensamos y la muerte es cambio. Han sucedido muchas cosas, ya no son las cosas como las eran antes, pero era precisamente esa muerte. No estoy hablando solamente de la muerte física, sino de la muerte simbólica de todo lo que muchas personas tenían y ya no tienen. Porque es necesario morir para que vuelvan a ser otro proceso, otro ciclo. Es que la naturaleza constantemente lo está haciendo y no nos damos cuenta con el cambio de estaciones, con el cambio de... la vida es cambio. Entonces, ¿por qué queremos aferrarnos en un año a lo mismo que hemos vivido? Llegó el momento del cambio. Entonces, mira dentro de ti qué hay de mí que se ha muerto y qué hay de mí que quieren hacer. Y es lo que debe centrarse cada persona. Claro, ahí me gustaría, digo, para que esto no cause alguna conmoción, si puedes abundar un poquito en eso. Dices, hay que morir. Ok, las personas estamos ya aquí, estamos montados en este tren de vida. ¿Cómo vamos a interpretar o cómo vamos a llevar a cabo esa muerte y ese renacimiento? Sí, cuando tomas conciencia en realidad, la muerte y la vida es una sola cosa, lo único que en su proceso de transformación. Si tú, por ejemplo, voy a poner de ejemplo el agua de nuevo. Si tú tomas, el agua tiene tres estados. Y si tú tienes el agua el agua tiene su estado, ¿no? Tienes el agua en hielo, tienes el agua en líquido y tienes el agua en vapor, sigue siendo agua, pero cambia su estado. Entonces, cuando ese hielo se derrite, ese hielo muere como hielo, pero nace como líquido. Cuando ese líquido se evapora, muere como líquido, pero nace como gas. Entonces, si utilizamos ese ejemplo en nosotros mismos, muchísimas cosas de nosotros tienen que evaporarse, tienen que derretirse, para que no es que dejemos, nosotros vamos a seguir siendo nosotros, lo que vamos a hacer en otro estado, vamos a experimentar otra parte de nosotros mismos. Entonces lo que tenemos que abrirnos a por qué, porque ¿qué pasa? Que no dejamos que el alma, la personalidad, es para que
el alma digamos que se canaliza en ella, se representa en ella. Entonces queremos que la personalidad sea la que mande, que es el ego, el yo terrenal, y no dejamos que la inspiración, que es el alma, nos guíe. Y ahí es donde tenemos que orientarnos. Excelente. Y ya, yo creo que con esta analogía del agua ya quedó más claro, más comprensible a lo que te referías y son momentos de transformación. Muy bien, Clarita. Bueno, creo que nos has dado una muy buena semblanza de tu vida, de lo que estás creando, de lo que has llegado a ser. Así que escritora, instructora y además pueden consultarte directamente, pero ¿dónde tienes alojado todo esto? ¿Dónde te puede buscar la gente para ver tus libros, tus cursos o consultarte directamente? Sí, yo tengo mi página web, que es como mi página de aterrizaje donde está todo junto, que es inteligenciaexistencial.com. Tengo mi Facebook, Inteligencia Existencial, un grupo de Facebook también, Poderosamente Tú, donde me pueden buscar, y en YouTube, claratorres.int. Por cualquiera de mis links me pueden buscar y en mi página web encontrarán lo que es todo mi trabajo completo, porque los otros links están como dispersos, pero en la página web está todo unido. Muchísimas gracias y yo voy a dejar en la descripción de este video aquí en la parte de abajo todos esos links que estás mencionando, porque yo creo que va a haber gente interesada en cualquiera de estas facetas que nos acabas de hablar, tus libros, tal vez algún curso, instrucción sobre el yoga o ver qué cursos has creado para los demás. Y sobre todo, aquel que se interese en una consulta personal pueden hacerlo contigo, ¿verdad? Claro, sí. Porque después de todos estos perfiles, por lo que más me identifica, digamos que es terapeuta. Después de todos estos perfiles, lo que es la palabra indicada es una terapeuta. Es como guiarte orientarte, pero no solo orientarte, sino darte las herramientas, las técnicas y aplicarlas en ti. Eso sobre todo. Clarita, pues muchísimas gracias. Creo que la plática de hoy nos has dado un amplio perfil de lo que haces, a lo que te dedicas. ¿Quieres cerrar esta plática con algo en especial? No, que te invito a las personas a que se abran al cambio, que el cambio da miedo, pero es necesario, pero una vez que ya te abras, descubres muchas cosas de ti mismo y que si en algo puedo ayudar, pues que me busquen a través de mi línea. Con gusto lo voy a hacer. Me gustó ese cierre, el cambio es algo especial. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy en El Poder de las Mujeres y recuerden, cada miércoles por aquí van a encontrar un video nuevo con más mujeres poderosas. Muchísimas gracias. Gracias, Clarita. Nos vemos. Gracias a ti a todos. Namaste. Namaste.